¿Sabías tú que después de la caída de México Tenochtitlan en 1521 siguieron fuertes revueltas y resistencias indígenas en México? Pues uno de estos líderes, uno de estos grandes caudillos que encabezó inclusive una de las guerras más famosas durante la colonización española, llamada la Guerra del Mixtón, fue ni más ni menos que Francisco Tenamastli. Tenamastli fue un guerrero que pertenecía a la tribu de los Cascanes, y al ver la injusticia del sistema de encomiendas, que era esto con que se come, el sistema de encomiendas era una concesión que daba la corona española para la protección, para darles trabajo y evangelización a los naturales de estas tierras, cosa que sonaba muy bonito en teoría, pero era una brutal y sangrienta esclavitud. Así es. Tenamashli puede considerársele como el Espartaco mexicano, ya que ante esta injusticia él se levanta y empieza a liberar esclavos. Es cabeza de una gran rebelión. Esto sucedió en Nochistlán, que hoy es parte de Jalisco, de toda esa zona, y los libera. Tenamastri los libera y empieza a hacer un tremendo levantamiento y surge una guerra de guerrillas allá en las cañadas, en los barrancos, en las montañas de lo que era el estado de Jalisco, de Zacatecas, Durango, Nayarit. Ahí en toda esa zona hubo revueltas, la Sierra Gorda de Querétaro, toda esa zona entre Pames, Huachichiles, Chichimecas, Coras, varias tribus se pusieron en una resistencia terrible, tanto que la supuesta evangelización, pues ahí tardó en esa zona 200 años después de la caída de México Tenochtitlan. Pues bien, Tenamastli logra liberar esclavos en Nochistlán y empieza a organizar gente para resistírsele a los españoles. Esto se llamó y es mejor conocido como la Guerra del Mixtón. Duró aproximadamente 2 años, una guerra tremendamente brutal y sangrienta. El entonces virrey Antonio de Mendoza no pudo con Tenamastli. Tanto fue que tuvo que llamar a Pedro de Alvarado, otro soldado tremendamente sangriento y brutal, responsable de la masacre en Templo Mayor, mientras Hernán Cortés iba a convencer a las tropas de Pánfilo de Narváez a que se le unieran para derrotar a los aztecas. Pues bien, Pedro de Alvarado blofeó, por ahí cuentan eso las crónicas, sobre todo las de don León Miguel Portilla, y le dijo a Antonio de Mendoza, pues cómo no, es más, ahorita me llevo unos españoles y apaciguamos la revuelta de Tenamastli y es más, hasta cenamos en la noche en casa. Pero tenga que, sucedió todo lo contrario. No pudo contra Tenamastli y por ahí hay dos versiones, una que en una de esas batallas en las montañas, en los barrancos, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado se cae del caballo, se le cae encima el caballo y después por estas heridas va a fallecer tiempo después. Y hay otra crónica que cuenta que Tenamastri le da un flechazo por el cual le provoca el deceso a este cruel soldado español. Pues bien, fue tan brutal la guerra del Mistón que en un momento determinado los españoles tuvieron que unírsele, pedir más ayuda a tribus como los tlaxcaltecas y demás, para poder combatir a Tenamastri. Solo así, echándole montón, pudieron contra él. Ya cuando se estaba perdiendo la guerra del Mistón, al ver Tenamastri que muchos de sus guerreros se lanzaban a los precipicios porque preferían morir así que ser capturados por los españoles, depuso las armas y le mandó decir a Antonio de Mendoza que él paraba la guerra a cambio de que se le concediera ir a hablar ni más ni menos con el mismísimo rey de España. Y así fue. Tenamastli terminó con la guerra del Mistón porque ya no pudo soportar la crueldad de esta brutal masacre que estaban haciendo. Se lo llevaron esposado a España para presentarlo ante el Consejo de Indias, que era donde se trataban todos los asuntos de esta invasión y colonización española en el continente. Una de las personas que lo conoce, lo trata y platica mucho con él y que además fue su defensor, fue ni más ni menos que Fray Bartolomé de las Casas. Tuvieron mucho tiempo para platicar. Él conoció los ideales y la filosofía de Tenamastli, que además, gracias a estas narrativas, Fray Bartolomé de las Casas escribirá una carta que le manda al rey Carlos V,
llamada La breve historia de la destrucción de las Indias. Ahí está en internet por si gustan leerla. Es demasiado triste porque es muy brutal y cruel la narrativa que hace, pero también es parte de lo que Francisco Tenamastli le cuenta. Cuando por fin logra hablar Francisco Tenamastli con el rey y explicarle que se para esa masacre, esos abusos tremendos contra niños, hombres, mujeres, ancianos en el nuevo continente, pues el rey se hizo como que lo oyó y hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque ya no pudo regresar a México Tenamastli. Quedó capturado allá, preso en España. Que por cierto hay una estatua de él y que también, pensándolo bien, en lugar de estar haciendo alarde y de que regresen del penacho de Moctezuma, pues cuál, si Moctezuma se lo regaló a Cortés, deberíamos de exigir que vinieran, que se recuperaran los restos de Francisco Tenamastli que están allá en España para que regresaran a su tierra. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Pues bien, ahí les va la sorpresa. Francisco Tenamastli es considerado como el precursor de la defensa de los derechos humanos, el primero en toda América. Así es. Una de las cosas que Tenamastli le explicaba al rey Carlos V era que separara esa masacre brutal, porque él consideraba que todos los seres humanos nacían libres, tenían derecho a la libertad, a la felicidad, a vivir en armonía. Así es. Este Espartaco mexicano que liberó esclavos tenía una filosofía bastante interesante y esta filosofía, 200 años después, daría paso para la Carta Internacional de los Derechos Humanos del Hombre, que también tendría que ver con la popularísima Revolución Francesa. ¿Ya te sabías esto? No, ¿verdad? Ni yo tampoco, por eso le quiero agradecer en esta cápsula a Balam, los invito a que vean su canal, quien aportó el dato que me dio pauta para hacer la investigación de Francisco Tenamastli. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues bien, pues Francisco Tenamastli muere allá en España en 1556. Preso, añorando regresar a su tierra y exigiendo justicia para su pueblo. Justicia que tardarían algunos siglos en llegar. Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y a quien le venga el saco, que se lo ponga. Cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos, hasta la próxima, gracias, bye.